Hola, mi nombre es Diana. Estoy en séptimo semestre de Ingeniería y Sistemas en la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Eh, Les voy a hablar hoy sobre la representación del conocimiento. Eh, Primero, pues tengo que decir que el conocimiento desempeña un papel muy importante en la inteligencia artificial y pues la idea de los investigadores relacionados con la inteligencia artificial es representar de alguna forma este conocimiento. Les voy a hablar sobre las bases del conocimiento, su representación, sobre la lógica clásica y sus ramas, reglas, marcos, la lógica de la incertidumbre y más. Bueno, empecemos con la definición de conocimiento en inteligencia artificial. Bueno, el conocimiento es un hecho o situación de conocer con familiaridad a través de la experiencia y de la asociación. Eh, Naturalmente, pues nosotros adquirimos conocimiento del mundo que nos rodea a través de experiencias mediante nuestros sentidos. También lo podemos definir como ser conscientes de algo, que sé, que sé, que conozco, que intuyo o que deduzco. Bueno, la base del conocimiento. Generalmente, la base del conocimiento es un depósito de la información que poseemos sobre unos objetos y sus relaciones dentro de un dominio específico del mundo real. Este conocimiento depositado generalmente es de distintos tipos y admitirá distintas formalizaciones para representarla y manipularla. Eh, bueno, otro tema es la ingeniería del conocimiento, que es un proceso de representar el conocimiento sobre un dominio particular y convertirlo en una base de conocimientos junto con los procesos que permiten su manipulación y transformación. A medida que se fueron implementando los primeros sistemas basados en conocimiento, se crearon necesidades. Por esto, para construir una base de información es necesario contar con un experto en el dominio y con un ingeniero de conocimiento. El experto del dominio es quien plasma su experiencia a la hora de resolver problemas y el ingeniero del conocimiento es el cual representa ese conocimiento para su tratamiento computacional. Es un intermediario entre el sistema experto y el experto humano. Eh, bueno, Existen dos grandes aproximaciones para abordar la representación del conocimiento, que se denominan de forma general simbólica y no simbólica. Bueno, el procesamiento simbólico. La idea de los símbolos está inspirada en la lógica matemática, como lo dijimos anteriormente. Estos símbolos pueden ser números o cadenas de caracteres que representan los objetos o ideas del mundo real. Los problemas pues pueden ser representados como un conjunto de símbolos para los cuales se tienen que desarrollar algoritmos adecuados para representar estos símbolos. Eh, un sistema físico de símbolos dispone de los medios necesarios y suficientes para desarrollar una actividad inteligente, es decir, que la inteligencia fluye de la manipulación de los símbolos. Un sistema físico de símbolos es una máquina que puede manipular datos simbólicos, crearlos, modificarlos, reproducirlos y distribuirlos. Es decir, pueden sumar números, reordenar listas, reemplazar símbolos, etc. Es una variedad de actividades las que pueden realizar estos sistemas físicos. Hay diferentes formas para manipular los símbolos. Puede ser mediante técnicas de razonamiento basándose en reglas o las redes de conocimiento que se pueden utilizar para establecer nuevas relaciones. Otra opción pueden ser los marcos, los cuales los atributos relacionados entre sí de un objeto se agrupan en estructuras. Bueno, nuestra otra aproximación es la no simbólica. Bueno, es una perspectiva desarrollada para modelar la inteligencia del cerebro. También se conoce como conexionista, tiene que ver con las redes neuronales, la inteligencia natural o humana. Los seres humanos tenemos redes neuronales en nuestro cerebro formadas por billones de células denominadas neuronas, conectadas entre sí por sinapsis adaptativa que actúan como sistemas de conexión entre las neuronas. Las redes neuronales artificiales se basan en el paralelismo de nuestra arquitectura cerebral, ya que procesan gran cantidad de datos de forma paralela y no simbólica. Turing propuso en 1948 un tipo de red neuronal que denominó máquina tipo B. Esta red neuronal contenía una serie de neuronas
con conexiones arbitrarias y cada neurona realizaba una función lógica de sus dos entradas para dar una salida booleana. Esta proposición es muy interesante ya que une a una persona o en una persona en el padre de la computación las dos aproximaciones al procesamiento de la información que rige la inteligencia artificial, la simbólica y la conexionista. Representación del conocimiento. Pues para representar el conocimiento se necesitan sistemas que conviertan las formas de representar el conocimiento, de forma que podamos trabajar con las máquinas a nuestro nivel de representación y sean los dispositivos los que traduzcan esas expresiones a símbolos manejables por las computadoras. La forma más adecuada para representar el conocimiento es con símbolos. De hecho, pues nuestro lenguaje natural es bastante complejo para ser representado así precisamente. La matemática y la lógica han sido las primeras formas de representar el lenguaje en las máquinas. La lógica es la primera aproximación a la representación del conocimiento. Por otro lado, pues hay distintos tipos de conocimiento que pueden ser representados, como hechos simples o complejas relaciones o fórmulas matemáticas, reglas, asociaciones entre conceptos, deducciones, jerarquías de clases de objetos, y muchos más. Para que nosotros podamos realizar una buena representación del conocimiento, se debería ser fácil de modificar por procedimientos naturales o mediante técnicas automáticas, permitir la incorporación de nuevos conocimientos de forma sencilla, facilitar la detección de incoherencias y faltas de consistencia, posibilitar la reutilización de sentencias y procedimientos. Bueno, disponer de una buena representación del conocimiento es prácticamente tener resuelta la mitad del problema. Sin embargo, como veremos, es también necesario algún mecanismo apropiado para tratar y manipular esa información. Eh, para esto, veremos las aproximaciones al tratamiento del conocimiento. Entre ellas está la representación procedural, representación relacional y representación jerárquica. Empezaremos con la representación procedural. Bueno, la representación procedural se encarga de representar de forma implícita el conocimiento de un problema en una serie de procedimientos enunciados mediante sentencias en un determinado lenguaje de programación. Realmente la inteligencia artificial no trata con este tipo de conocimiento de forma explícita. Sin embargo, hay muy pocas técnicas de inteligencia artificial que no contengan de alguna forma información procedural. Bueno, otro tema que está dentro de la representación procedural es la representación declarativa del conocimiento, que es la que permite expresar hechos, reglas y relaciones de forma independiente de su manipulación o procesamiento. El código procedural permite definir secuencias de operaciones para usar y manipular hechos, constantes o variables acotadas. En la representación procedural, el conocimiento y su manipulación están unidos y no se pueden separar ni delimitar. La mayoría de las técnicas que utiliza la inteligencia artificial para trabajar con el conocimiento son declarativas. En cualquier caso, el conocimiento declarativo necesita ser procesado por código procedural, por lo que en último término la computadora va a seguir una serie de instrucciones secuenciales para procesar ese conocimiento. Bueno, continuamos con la representación relacional. Esta es otra forma de representar el conocimiento mediante relaciones. De hecho, se asemeja a la forma de almacenar la información de los seres humanos para algunas de sus aplicaciones, sobre todo en ámbitos comerciales y de negocios. Es suficientemente dependiente del tipo de información con el que se trabaje. La representación relacional se asemeja bastante a las bases de datos relacionales, que almacenan cantidades de información que en determinado momento se requiere para su aplicación inmediata. Mediante relaciones se puede representar el conocimiento, se asemeja a la forma de almacenar la información de los seres humanos para algunas de sus aplicaciones. Estas
bases relacionales suelen ser bastante flexibles. La incorporación de nuevo conocimiento se hace de forma prácticamente inmediata siguiendo la estructura predefinida. Sin embargo, no son muy adecuadas para la representación de las relaciones complejas que se dan entre objetos o conceptos del mundo real. Por eso se han propuesto otro tipo de redes de conocimiento que se mencionan a continuación. Eh, Ahora vamos a ver la representación jerárquica. Bueno, en la representación jerárquica, por lo menos cuando nosotros tenemos un objeto o una serie de objetos, los cuales cuentan con características similares, se puede decir, pues lo que podemos hacer es que los podemos asociar, los podemos agrupar en clases o grupos. Estas relaciones y los atributos compartidos entre estos elementos son la base del conocimiento heredado, es decir, un tipo de conocimiento que trata con especificaciones comunes como se transmiten por un mecanismo de herencia basado, por lo tanto, en una estructura jerárquica. En este tipo de representación, un tipo abstracto o general de elementos se relacionan con otros tipos más específicos que heredan las propiedades básicas del tipo general. Este tipo de tratamiento de información proporciona una forma muy compacta de representación del conocimiento y permiten algoritmos de razonamiento para procesar la información a distintos niveles de abstracción. Para comprender esto un poquito mejor, pues un ejemplo podría ser cuando tomamos un objeto. El objeto puede ser una raqueta. ¿Qué pasa? Que hay diferentes tipos de raquetas, ¿no? Hay raqueta de ping pong, de tenis, bueno, etcétera. Y pues a estas raquetas que les podemos asociar un tipo de deporte y también les podemos asociar las características. Esta estructura permite agrupar elementos similares entre sí. La jerarquía de objetos o conceptos es realmente una forma muy útil y eficiente de organizar la información, reduce la complejidad y permite mayores niveles de abstracción. Como se ha visto, pues hay diferentes formas de representar el conocimiento, puesto que hay también diversos tipos de conocimiento, pero solo una mínima parte de ellas se utilizan en las aplicaciones de inteligencia artificial. Bueno, la lógica clásica. El uso de esta lógica fue una de las primeras aproximaciones a la representación del conocimiento para su tratamiento en los sistemas computacionales y por lo tanto para la inteligencia artificial. Esta lógica es un lenguaje que tiene su propia sintaxis, define la forma de enunciar sentencias y obtener la semántica asociada, es decir, el significado de esas expresiones formales. Eh, Vamos a ver algunos de los tipos de lógica, de lógicas. Bueno, una de ellas, la lógica proposicional. Bueno, pero antes de explicar esta lógica, me gustaría contarles algo sobre la evolución de la lógica. Bueno, esta surge al tratar de identificar las formas de pensamiento humano, al intentar crear criterios para discernir en las discusiones filosóficas. La suposición básica de esta lógica es que toda proposición es verdadera o falsa. Bueno, eh, por otro lado, las lógicas modales permiten emplear expresiones como es necesario que, es posible que. Fue emprendido por Aristóteles y desarrollado por muchos autores medievales, pero la formulación moderna de la lógica modal se debe a Lewis, que en 1932 introdujo los operadores modales. Hay varios tipos de lógica: lógica clásica, de proposiciones, lógica no clásica, lógica de modales, lógica de predicados, lógica de clases y lógica de relaciones. Entonces vamos a empezar con la lógica proposicional.
Bueno, la lógica proposicional. Bueno, la forma básica de la representación lógica del conocimiento es la booleana. La lógica booleana es la que es la base del diseño de las computadoras digitales. Bueno, en esta lógica se emplean diferentes conectivas, como lo son la conjunción, disyunción, implicación y negación. Otra lógica que encontramos es la lógica de predicados. Esta lógica permite predicar o enunciar algo sobre los objetos, definir atributos y relaciones entre elementos. La lógica de predicados introduce el concepto de cuantificadores, lo que permite la referencia a grupos de objetos. Hay dos tipos, existencial y universal. La lógica de predicados no proporciona un camino seguro para derivar nueva información a partir del conocimiento que ya se tiene. También se pueden emplear dos técnicas que son la de resolución y unificación, con las cuales se puede establecer si un predicado es cierto o falso, basándose en hechos conocidos. Eh, la resolución es un algoritmo que prueba de forma sistemática si unos hechos son verdaderos o falsos en virtud de la contradicción. Si queremos probar que un teorema A es cierto, tendremos que mostrar que la negación A no es verdadera. La lógica de unificación es otra técnica dentro de la lógica de predicados que consiste en tomar dos sentencias, comparar los predicados con el mismo nombre y comprobar si sus términos se pueden unificar, es decir, encontrar alguna sustitución para hacerlos idénticos. También se le denomina equiparación o equiparación de patrones, ya que consiste en poner en relación de igualdad dos cosas. Bueno, las reglas se enuncian de forma sí, entonces. Son la forma más popular de representación del conocimiento. Cada regla es una unidad de conocimiento o información de una base de conocimiento. Su configuración permite construir sistemas en los que suele resultar sencillo incorporar nueva información o modificar la ya existente, creando o cambiando las reglas individualmente. Eh, las reglas se pueden enunciar, como lo dije antes, eh, con sí y entonces. Sí antecedente, entonces consecuente, donde el antecedente son el conjunto de condiciones que se deben satisfacer en el dominio de la aplicación para evaluar la regla, y el consecuente es el conjunto de conclusiones o acciones que se derivan del antecedente. Los marcos. Es una colección de atributos que define el estado de un objeto y su relación con otros marcos, es decir, con otros objetos. En inteligencia artificial se denomina como slot and filler. Los slots se refieren a los valores de los datos, son huecos para llenar con valores. Los filler rellenadores son procedimientos que cambian o completan los valores. Los marcos suelen estar organizados jerárquicamente. Bueno, los marcos pueden ser clases o instancias. Las clases representan conceptos o entidades generales y las instancias concreciones o ejemplos particulares de las clases. Bueno, si una secuencia de acciones se aplica a un marco, algunos de sus atributos cambiarán. En algunos problemas de búsqueda se aplican sino una sucesión de secuencias, lo que en algunos casos puede producir un problema con los marcos. Bueno, los guiones. Los guiones son una estructura de conocimiento que contienen una secuencia estereotipada de acciones donde hay que entender acción en sentido amplio, es decir, incluyendo también la conversación, el pensamiento, los actos de voluntad y los sentimientos. Bueno, estos son similares a los marcos, ¿no? Un guión tiene escenas que sirven para reconocer situaciones y pues cada campo pues es un suceso. Podemos decir que vamos a tener un suceso y van a haber más sucesos, lo que va a formar pues una secuencia de sucesos.
Eh, un guión representa una secuencia de acciones unidas entre sí por una relación de causalidad, en el sentido de que la relación de una de ellas permite que ocurra la siguiente. Lo que les estaba explicando es la sucesión. Bueno, las redes semánticas. Las redes semánticas se utilizan para definir el significado de un concepto mediante su relación con otros conceptos. Para representarlas se suele utilizar una estructura de grafos de datos donde los conceptos se representan en los nodos y los enlaces definen las relaciones entre ellos. El mecanismo por el que una red semántica permite inferir conocimiento se denomina propagación de la activación. Muestra cómo dos conceptos o nodos están relacionados. Bueno, la lógica de la incertidumbre. Bueno, la información pues cada día tiene mayor relevancia y no siempre es posible adquirir la información completa y precisa necesaria para resolver un problema o para una aplicación real. Pues en la mayoría de los casos ese conocimiento no está disponible de pronto en el momento exacto en que se necesita. Bueno, ¿de dónde puede provenir esta incertidumbre? Eh, pues hay varias razones. Una de ellas son la poca fiabilidad de la información, puede ser imprecisa, incompleta y errónea. Del modelo del que se dispone puede ser incompleto e inexacto. Del dominio de la aplicación que suele ser complejo o del lenguaje. El lenguaje natural de pronto no sea tan entendible como se quisiera. Bueno, las redes bayesianas. La teoría de la probabilidad se puede aplicar a los sucesos o eventos, que son la probabilidad frecuencial o de ocurrencia, o a las proposiciones, que son la probabilidad de que sean o no ciertas. En la vida diaria y en las ciencias e ingenierías asignamos también probabilidades a las proposiciones para indicar su grado de credibilidad basada en las evidencias de que disponemos. Por ejemplo, la probabilidad de que mañana va a llover teniendo en cuenta la información meteorológica. La lógica borrosa, o también llamada fusión. Esta lógica ha hecho de los ordenadores u otros sistemas artificiales de procesamiento de la información hablen y razonen en un intento de aproximación al lenguaje humano. Esta lógica permite utilizar el lenguaje ordinario como lenguaje de descripción en un ordenador, incorporando así el conocimiento de un experto en una tarea determinada. La lógica borrosa puede ser contemplada en contraposición a la lógica clásica. Esta última establece que cualquier enunciado o proposición puede tomar un valor lógico verdadero o falso, 0 o 1. En la lógica borrosa, el grado de verdad es un subconjunto que se puede expresar como verdadero, bastante falso o no muy falso. Fundamentos, conjuntos y relaciones. La lógica borrosa parte de las matemáticas y el concepto de conjuntos generalmente se presenta situaciones en las que resulta difícil determinar la pertenencia o no de un elemento a un conjunto. Una relación clásica presenta la interconexión entre los elementos de dos o más conjuntos. Este concepto se puede generalizar asignando a cada grupo de elementos un número comprendido entre 0 y 1, que representa el grado de pertenencia a la relación, en este caso borrosa. Bueno, también existen modificadores del conjunto borroso, en los cuales podemos encontrar el operador de negación, el operador o regla de concentración, eh, el operador de dilatación y el operador de intensificación. Bueno, por último tenemos las reglas borrosas. Estas reglas son de producción de la forma sí entonces donde tanto los valores de las variables lingüísticas del antecedente y del consecuente son conjuntos borrosos, es decir, resultados lingüísticos con una semántica asociada. Bueno, eso es todo. Gracias.